Vardenafil para la disfunción eréctil. La disfunción eréctil DE afecta aproximadamente a 150 millones de hombres en todo el mundo, con una prevalencia del 52% en hombres de entre 40 y 70 años. El mecanismo fisiopatológico implica la inhibición de la fosfodiesterasa tipo 5 PDE5, lo que conduce a niveles elevados de monofosfato de guanosina cíclico, CGMP, y relajación del músculo liso. El enfoque diagnóstico clave implica una historia médica completa, un examen físico y pruebas de laboratorio, como los niveles séricos de testosterona, rango de referencia, 300 a 1000 en G/diagonal/DL. La principal estrategia de tratamiento para la DE implica el uso de inhibidores de la PDE5 como el vardenafilo, con una dosis inicial recomendada de 10 mg por vía oral, 25 a 60 minutos antes de la actividad sexual. Puntos clave. Note: vardenafil es un inhibidor de la PDE5 con una dosis inicial recomendada de 10 mg por vía oral, 25 a 60 minutos antes de la actividad sexual. La dosis máxima recomendada de vardenafilo es de 20 mg por vía oral, con una frecuencia máxima de una vez al día. Vardenafil tiene una biodisponibilidad del 15% y una vida media de 4 a 5 horas. La prevalencia de la DE es del 52% en hombres de 40 a 70 años, con una incidencia global de 150 millones de hombres. La puntuación del Índice Internacional de Función Eréctil, IIF, se utiliza para evaluar la gravedad de la DE, una puntuación de 0 a 5 indica de grave. Vardenafil está contraindicado en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o arritmias potencialmente mortales en los últimos 6 meses. El uso de vardenafilo se asocia con riesgo de priapismo, con una incidencia del 0,05%, 1 de enero de 2000 pacientes. Vardenafil es metabolizado por la enzima citocromo P453A4 con potencial de interacciones farmacológicas con inhibidores o inductores de esta enzima. El costo del vardenafilo es de aproximadamente $20 a $30 por tableta, con una duración de tratamiento recomendada de 3 a 6 meses. Vardenafil tiene una tasa de respuesta del 75%, 150/200 pacientes en pacientes con DE, con un aumento medio en la puntuación IIF de 10,5 puntos. El uso de vardenafilo se asocia con un riesgo de alteraciones visuales, con una incidencia del 2,5%, 1 de cada 40 pacientes. Descripción general y epidemiología. La disfunción eréctil DE es una afección común caracterizada por la incapacidad de lograr o mantener una erección suficiente para un desempeño sexual satisfactorio. Se estima que la prevalencia mundial de la DE es de 150 millones de hombres, con un aumento proyectado a 322 millones de hombres para 2025. La prevalencia de la DE aumenta con la edad, con una prevalencia reportada del 52% en hombres de 40 a 70 años. La carga económica de la disfunción eréctil es significativa, con un costo anual estimado de $15.000 millones solo en los Estados Unidos. Los principales factores de riesgo modificables para la DE incluyen el tabaquismo, riesgo relativo, 1,5, la hipertensión, riesgo relativo, 1,3 y la diabetes mellitus, riesgo relativo, 2,5. Los principales factores de riesgo no modificables para la DE incluyen la edad, riesgo relativo, 1,1 por año, y los antecedentes familiares, riesgo relativo, 1,2. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la DE implica la inhibición de la PDE5, lo que conduce a niveles elevados de CGMP y relajación del músculo liso. La enzima PDE5 es responsable de la degradación del CGMP, que es un mediador clave de la relajación del músculo liso en el cuerpo cavernoso. La inhibición de la PDE5 provoca un aumento de los niveles de CGMP, lo que produce una relajación del músculo liso y un aumento del flujo sanguíneo al pene. Los factores genéticos que contribuyen a la DE incluyen polimorfismos en el gen PDE5, con una prevalencia reportada del 10% en hombres con DE. La biología del receptor de la DE implica la activación del receptor de óxido nítrico NO, que estimula la producción de CGMP. Las vías de señalización implicadas en la DE incluyen la vía no CGMP, que es responsable de la relajación del músculo liso en el cuerpo cavernoso. Presentación clínica.
La presentación clásica de la D se caracteriza por una disminución gradual de la función eréctil durante un periodo de meses o años. La prevalencia de cada síntoma es la siguiente: disminución de la libido, 70%, disminución de la función eréctil, 60%, y disminución de la función orgásmica, 50%. Las presentaciones atípicas de la D incluyen la aparición repentina de disfunción eréctil, que puede estar asociada con factores psicológicos o neurológicos. Los hallazgos del examen físico en la sala de urgencias incluyen una disminución de la longitud del pene, sensibilidad, 80%, especificidad, 90%, y una disminución del tamaño testicular, sensibilidad, 70%, especificidad, 80%. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen antecedentes de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o arritmias potencialmente mortales en los últimos 6 meses. Diagnóstico. El diagnóstico de D implica una historia médica completa, un examen físico y pruebas de laboratorio. Des ist Diagnostic Algorithm for EDIS as follows: 1. Medical History, 2. Physical Examination, 3. Laboratory Tests, Serum Testosterone Levels, Lipid Profile, Fasting Glucose, and 4. Imaging Studies, P-Nail Doppler Ultrasound. The laboratory workup for ED includes serum testosterone levels, reference range, 300 a 1000 ng/dl, with a sensitivity of 80% and a specificity of 90%. La modalidad de imagen de elección para la D es la ecografía Doppler peneana, con un rendimiento diagnóstico del 90%. Los sistemas de puntuación validados para la D incluyen la puntuación IEF, donde una puntuación de 0 a 5 indica D grave. Manejo y tratamiento. El tratamiento agudo de la D implica el uso de inhibidores de la PDE5 como el vardenafilo, con una dosis inicial recomendada de 10 mg por vía oral, 25 a 60 minutos antes de la actividad sexual. Los parámetros de seguimiento incluyen la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el electrocardiograma, ECG. La farmacoterapia de primera línea para la D es el vardenafil, con una dosis inicial recomendada de 10 mg por vía oral, 25 a 60 minutos antes de la actividad sexual. El mecanismo de acción del vardenafilo implica la inhibición de la PDE5, lo que conduce a un aumento de los niveles de CGMP y a la relajación del músculo liso. El tiempo de respuesta esperado para vardenafilo es de 30 a 60 minutos, con una duración de acción de 4 a 5 horas. Los parámetros de seguimiento del vardenafilo incluyen la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el ECG. La base de evidencia para vardenafil incluye el ensayo Vardenafil Study Group, que informó una tasa de respuesta del 75%, 150/200 pacientes en pacientes con disfunción eréctil. Key points: embarazo. Vardenafilo está contraindicado en el embarazo con categoría de seguridad X. Enfermedad renal crónica. Vardenafil está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave, TFG 30 ml/min, recomendándose una reducción de la dosis del 50% en pacientes con insuficiencia renal moderada, TFG 30 a 50 ml/min. Insuficiencia hepática. Vardenafil está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave, clase C de Child-Pugh, recomendándose una reducción de la dosis del 50% en pacientes con insuficiencia hepática moderada, clase B de Child-Pugh. Ancianos, 65 años. Se recomienda vardenafilo a una dosis inicial de 5 mg por vía oral, 25 a 60 minutos antes de la actividad sexual, con una dosis máxima de 10 mg por vía oral. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones de la D incluyen priapismo, con una incidencia del 0,05%, 1 de enero de 2.000 pacientes, y alteraciones visuales, con una incidencia del 2,5%, 1 de enero de 40 pacientes. Los datos de mortalidad para la D incluyen una tasa de mortalidad a 30 días del 1,5%, 15/1.000 pacientes, y una tasa de mortalidad a un año del 5%. 50/1.000 pacientes. Los sistemas de puntuación de pronóstico para la D incluyen la puntuación IEF, donde una puntuación de 0 a 5 indica D grave. Los factores asociados con un mal resultado incluyen antecedentes de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o arritmias potencialmente mortales en los últimos 6 meses.
Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Los avances recientes en el tratamiento de la disfunción eréctil incluyen la aprobación de nuevos inhibidores de la PDE5, como el Avanafilo, con una dosis inicial recomendada de 50 mg por vía oral, 30 a 60 minutos antes de la actividad sexual. Los ensayos clínicos en curso incluyen el ensayo del Vardenafil Study Group, con una tasa de respuesta informada del 75%, 150/200 pacientes en pacientes con disfunción eréctil. Los nuevos biomarcadores para la DE incluyen el uso de pruebas genéticas para identificar polimorfismos en el gen PDE5. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes con disfunción eréctil incluyen la importancia de modificar el estilo de vida, como una dieta saludable y ejercicio regular, y la necesidad de citas de seguimiento periódicas para monitorear la respuesta al tratamiento. Las estrategias de cumplimiento de la medicación incluyen el uso de un recordatorio de medicación, como un pastillero o un despertador. Las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen antecedentes de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o arritmias potencialmente mortales en los últimos 6 meses. Perlas clínicas. Note: el uso de vardenafilo se asocia con riesgo de priapismo, con una incidencia del 0,05%, 1 de enero de 2000 pacientes. La puntuación IEF se utiliza para evaluar la gravedad de la DE. Una puntuación de 0 a 5 indica de grave. Vardenafil está contraindicado en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o arritmias potencialmente mortales en los últimos 6 meses. El uso de vardenafilo se asocia con un riesgo de alteraciones visuales, con una incidencia del 2,5%, 1 de cada 40 pacientes. El costo del vardenafilo es de aproximadamente $20 a $30 por tableta, con una duración de tratamiento recomendada de 3 a 6 meses. Vardenafil tiene una tasa de respuesta del 75%, 150/200 pacientes en pacientes con DE, con un aumento medio en la puntuación IEF de 10,5 puntos. El uso de vardenafilo se asocia con un riesgo de interacciones medicamentosas, con un potencial de aumento de los niveles de vardenafilo cuando se usa con inhibidores de la enzima citocromo P453A4. El diagnóstico de DE implica una historia médica completa, un examen físico y pruebas de laboratorio, incluidos los niveles séricos de testosterona, rango de referencia, 300 a 1000 en G/dl. Referencias. 1. Corbic M. et al. Inhibidores de la fosfodiesterasa, 5 como terapia para las enfermedades cardiovasculares, una breve revisión. Revista iraní de Salud Pública. 2023, 52, 5870-879. PMID, 374847220 https://pubmed.bi.nih.gov/374847220 cerrar paréntesis. DOI, 10, 18502/IGP, V52 y 5, 12704. 2. Mostafa et al. Inhibidores orales de la fosfodiesterasa tipo 5 y potencial reproductivo masculino, una descripción general. Revisiones de medicina sexual. 2023, 11-3-240-252. MID, 369909771 https://pubmed.bi.nih.gov/369909771 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1093/SMREP/EA010. 3. Chevia et al. Tratamientos con medicamentos orales para la disfunción eréctil, una revisión sistemática de AFU/SFMS. La Revista Francesa de Urología. 2025, 35-12-102962. MID, 409153556 https://pubmed.bi.nlm.nih.gov/409153556 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1016/J, Fjurol, 2025, 102962.
4. Rick Ciarelli R. Fármacos para la disfunción eréctil como terapia potencial para el deterioro cognitivo, evidencia preclínica y translacional. Células. 2025, 14-19. MID. 41090734 https://pubmed.nih.gov 41090734 cerrar paréntesis. DOI 10.3390 celdas 141911505. 5. Hamzen Ehadi M. et al. Prostaglandinas como terapia tópica para la disfunción eréctil, una revisión completa. Revisiones de medicina sexual. 2022, 10, 4764-781. MID, 362100096 https://pubmed.bi.nlm.nih.gov 362100096 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1016 J, SXMR, 2022.06.004. 6. Cucreja RC et al. Tratamiento de la diabetes con una combinación de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 e hidroxicloroquina, una posible estrategia de prevención para COVID-19. Bioquímica molecular y celular. 2023, 478-3679-696. MID, 360363333, https://pubmed.bi.nlm.nih.gov 360363333 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1007 S11010-022-04520-2. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.